Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro del doctor Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, pero quisiera primero que leyéramos juntos Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Vamos a leer juntos, por favor, en voz alta, Isaías 55, verso 10 y verso 11, por favor. Dice así la santa palabra del Señor. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Y de eso estamos totalmente convencidos por el Espíritu, que el Señor sigue hablándonos y que su palabra siempre es viva y es eficaz. Ahora vaya con su vista, por favor, conmigo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y leo a partir del versículo 8. Lucas 10, verso 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, empero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor nuestro Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos la grandeza de tu reino, de tu amor y tu misericordia para pecadores insensatos como nosotros. ¿Cómo es posible, Señor, que hayamos nosotros creído que podemos hacer, hablar, pensar según nuestro necio corazón? Gracias que tu Santo Espíritu y tu palabra, la palabra del Evangelio, Señor, nos vino a traer a libertad de nuestros deseos pecaminosos, de las mentiras del mundo y del diablo que nos tenía esclavizados. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es parte de la oración que enseñaste a tus discípulos y esa oración es la que hacemos hoy. Venga tu reino a la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas aquí,
y a la distancia por las redes sociales donde se escucha esta transmisión, en el nombre de Cristo, sabiendo que tú eres Rey y Señor, el único Dios verdadero, a quien adoramos y a quien nos rendimos y del cual solicitamos gracia y la iluminación de tu Espíritu Santo para que esto suceda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Reinos son aquellos sitios de autoridad, pero también se llamaba, porque ya no es un término moderno, reinos a la distribución en la superficie de la tierra donde un rey tenía total autoridad y gobierno. Los reyes de la tierra. Todavía en algunos lugares, como en España, por ejemplo, todavía se habla del rey de España y sabemos que es una figura de autoridad, pero que el poder sobre los españoles, la autoridad para gobernar, está en el ministro español. Y en muchos lugares, repito, el término se quedó y la figura representativa. Sin embargo, en realidad, todos los presidentes o primeros ministros del mundo, de cualquier superficie de la tierra, de cualquier país, en realidad son como reyes. Están ejerciendo un gobierno o una autoridad. Cierto que en muchos países del mundo son puestos y elegidos por el mundo. El mundo elige a sus gobernantes en los países democráticos. Sin embargo, en otros ha habido hombres que llegan al poder por imposición, dictadura y aún por guerra civil, y llegan al poder y se declaran presidentes o reyes y autoridad por imposición. Y el gobierno y el pueblo se somete. Pero en los países donde elegimos normalmente reconocemos que si hay una equivocación, si hay situaciones que se dan en el gobierno, nosotros mismos los elegimos. En estos últimos 10 años ha habido tanta discusión acerca de por ejemplo, de los gobiernos de nuestro país, de México, o del gobierno de Estados Unidos, que son los países que tenemos más información cercana, fresca, diaria. Sin embargo, en los dos han sido una autoridad escogida por el pueblo, de una u otra manera, pero ha sido elegida por el pueblo. Pero hay un reino que es el que dispone cada gobierno de cada país de la tierra. Hay un gobierno que está por encima y ese gobierno que está por encima de toda la tierra es el gobierno del Señor Dios. Todos los presidentes del mundo que hay actualmente no los eligió el pueblo, los eligió primeramente Dios el Señor. Ordenó que ellos fueran electos, puso el querer como el hacer en el corazón de los votantes y fueron. Lo que sucedió después es historia. Pero el reino de los cielos es totalmente inmutable, porque el Rey de reyes y Señor de señores es inmutable. Y en esta porción de la Escritura, que es complemento de la anterior porción que leímos la semana pasada, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, quien habría de ascender y ser reconocido Señor y Rey de toda la tierra, después de morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender al cielo a la diestra del Padre, y sería, repito, reconocido como Señor y Dios de todos los reyes de la tierra. Ahora, en este momento de la historia en que Jesús, el Hijo de Dios, anda caminando entre nosotros,
en la semana pasada hablamos de algunos aspectos del ministerio, del servicio. Pero ahora, en esta porción de la Escritura, que es complemento, vamos a ver algunos aspectos del reino. Vimos algunos aspectos del servicio, pero en esta porción vamos a ver la contraparte, algunos aspectos del reino, características del reino. Primero, en el versículo 8 y 9, vamos a ver que el reino es recibido, y estamos hablando obviamente del reino de los cielos, el reino de Dios es recibido, 8 y 9. Versículo 10 y 11, el reino de los cielos es rechazado. Versículo 12 al 15, el castigo del rechazo del reino. Y por último, en el versículo 16, ¿qué papel juegan en esto los mensajeros del reino? Todo en relación al reino, repito, 4 características: recibido, rechazado, castigo y mensajeros. Si quieres poner una sola palabra, veamos a qué se refiere cuando habla de recibido. Versículo 8, dice la palabra del Señor: en cualquier ciudad, cuando entren y los reciban. Recordemos que nuestro Señor Jesús está enviando 70 discípulos suyos a predicar las buenas nuevas del reino. 70. Entonces, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya en ella, y díganles, ¿se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Es una simple oración. ¿Se ha acercado a ustedes el reino de Dios? ¿Necesitaban hablar más? ¿Necesitaban decir algo más? ¿Se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Era una declaración, era una oración tajante. No necesitaban convencer a nadie. No necesitaban explicar nada. Necesitaban solamente anunciar, porque Jesús los había mandado a esas ciudades o aldeas donde Él, después de ellos, iba a llegar. Los envió por delante como una comitiva. Y lo único que hacían era esa declaración: ¿se ha acercado a ustedes el reino? ¿Se ha acercado a ustedes el reino de Dios? De Dios. Ahora, para entonces, por supuesto, las aldeas y las ciudades ya habían oído que el Hijo del Hombre había llegado. Ya habían oído que el Mesías esperado y anunciado por miles de años en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios, estaba ahí, ahora había llegado. El reino de Dios había llegado a la tierra. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Donde vayan y los reciban, donde sí los acepten, coman lo que les pongan. O sea, reciban la bendición que les den. Sanen a los enfermos y anúncienles que el reino de Dios ha llegado. Pregunta: ¿qué significa el reino de Dios para ti? ¿Qué significado tiene el reino de Dios para tu vida? Ahora, ¿tiene algún significado o simplemente son palabras? El reino de Dios. Ahora, ¿qué tan importante es el mensaje del reino de Dios? Bueno, si revisamos simplemente Marcos 1:15, recordemos Marcos 1:14, a Juan el Bautista lo meten a la cárcel, le van a cortar la cabeza. Juan el Bautista está anunciando el reino de Dios y está llamando a la gente en todos los pueblos a que se arrepientan de sus pecados. Marcos 1:15, ¿qué dice?
Marcos 1, verso 15. Acompáñenme por favor para que podamos leerlo. Y es un verso, repito, que lo hemos dicho mucho, pero es demasiado importante. Jesús empieza hablando después de que meten a Juan al Bautista a la cárcel. Jesús, el Hijo de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Se fijan, exactamente las mismas palabras que manda decir a sus discípulos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, Jesús, el Rey y Señor, está anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Tiene que haber una doble respuesta cuando se anuncia el reino de Dios. Y la doble respuesta es, cuando anunciamos a Dios, nuestra mente en una milésima, 10 milésima de segundo tiene que ir enseguida, santo, santo, santo. Y por tanto, en cuanto nuestra mente inmediatamente es iluminada por la gloria de la santidad de Dios, lo primero que vemos es nuestra inmundicia, nuestra condición de enemigos y rebeldes contra Dios. Y por consecuencia natural del poder de la gracia, el corazón se constriñe y se humilla. Y hay una postura inicial de arrepentimiento y una confesión, como Isaías la tuvo cuando vio el trono en Isaías capítulo 6. Inmundo, inmundo yo he de morir porque he visto a mi Señor. O sea, ese fue el profeta, esa fue la reacción inicial. Arrepentimiento y fe no es negociable. Si tú y yo hemos recibido las buenas nuevas del reino, si tú y yo hemos conocido al Rey de ese reino, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien en la cruz con una corona de espinas estaba recibiendo el castigo de todos nuestros pecados sobre él. Si tú y yo hemos recibido la revelación de la gracia y el amor y la misericordia de Dios en nuestros corazones, viendo destrozado al Hijo de Dios por nuestros pecados, y sus palabras de su boca que decían, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hemos visto por fe el sacrificio en nuestro lugar, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados y también hemos visto por fe en nuestro corazón al Hijo de Dios levantarse de los muertos al tercer día, ascender al trono y enviar su Santo Espíritu por el Evangelio de las buenas nuevas de salvación que nos llegaron en diferentes tiempos, pero fue un mismo reino en diferentes lugares, pero fue un solo Señor y Dios, Jesús, el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, incredulidad, justicia, el Hijo de Dios para nosotros, y juicio. Satanás no tiene ya ninguna autoridad. Mis amados, todo esto debería de significar el reino de los cielos o el reino de Dios para nosotros. Eso, en el momento en que estaban anunciándolo los discípulos, los siervos del Señor que iban anunciándolo, eso lo tenían entendido. ¿Por qué? Porque ya habían oído de Jesús y ya sabían el mensaje que traía. Repito, ese mensaje sigue ahí, sigan por favor ahí en Mateo. Vean Mateo 4, 23, por favor. Mateo 4, versículo 23, por favor. Dice la palabra del Señor en Mateo 4, verso 23. Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Proclamando el evangelio del reino y sanando a todos los enfermos. Mateo 9, verso 35.
Vean conmigo, por favor, Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? De aldea a aldea, de ciudad en ciudad, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lucas, capítulo 4, verso 43, por favor. Lucas 4, verso 43, dice la palabra del Señor en Lucas 4, verso 43. Él les dijo, también, hablando Jesús, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Para esto yo he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas del reino. Ahí mismo en Lucas capítulo 8, verso 1. 8, verso 1. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesús. Poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con Él iban los 12. Y podemos seguir, hay muchos pasajes, muchos. Las buenas nuevas del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Mis amados, no hay más importante noticia para un humano desde que nace hasta que se muere que esta buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Por tanto, arrepiéntete y cree en el reino, cree en Jesús el Rey y Señor. Ahora, arrepiéntete. Esto conlleva la respuesta al mensaje del reino. Necesitamos explicarle a la gente y darles un convencimiento acerca de qué es el cristianismo. No necesitamos explicarles y hacerles entender nada, sino las buenas nuevas del reino de Dios. El Espíritu Santo es suficiente para traer convicción de pecado, justicia y juicio. Estos hombres llegaban con el mensaje. Pensamos que la salvación de los familiares nuestros van a ser convenciéndolos, va a ser explicándoles toda la maravilla que nos sucedió en nuestras propias vidas. No, mis amados hermanos, simplemente demos el mensaje del reino. Jesús es el Señor. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús murió por pecadores para nosotros ser librados del juicio venidero. Ese es el mensaje del reino. Es muy corto, muy simple, no necesitas más de un minuto en darlo, pero tú primeramente tienes que creer en las buenas nuevas del reino. Tú primeramente tienes que vivir en las buenas nuevas del reino. Tú diariamente buscas arrepentimiento y fe. Tú realmente diariamente te buscas someter al gobierno del Rey en todos los aspectos de tu vida. Porque no es un presidente de tu país, es el Rey y Señor de nuestras vidas. Y nuestra vida es eterna para condenación o es eterna para salvación y gozo eterno de los santos. Cuando venimos los domingos, venimos y celebramos en la asamblea de los elegidos de Dios, de aquellos llamados a fe y arrepentimiento. Celebramos que nuestro Rey y Señor vive y que Él resplandece con su evangelio y su palabra y sigue llenándonos del gozo de nuestra salvación y sigue constriñendo nuestro corazón para arrepentimiento y fe y sigue enderezando nuestras veredas y nos sigue haciendo ver que el camino es angosto, el que lleva a la salvación, y ancho, el que lleva a la perdición. Mis amados, ese es el mensaje del reino. Y aquí lo que estamos leyendo en Lucas es que
Jesús les advierte a sus enviados: donde los reciban, les den de comer, reciban lo que les den de comer. Donde tengan necesidad de que oren por los enfermos, oren por los enfermos, por la necesidad que tengan. ¿Sí? Pero ustedes nada más anúncienles a ellos: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, repito, eso conlleva una respuesta, porque el mensaje ya lo vimos. Mis amados, va a haber muchos. Por la gracia de Dios, aquí hay muchos que escucharon el mensaje del reino en otro lugar que no era una iglesia, en otro lugar, en la calle, en una oficina, en tantos lugares, porque no se trata del lugar, no se trata de la persona, se trata del reino. Es Dios el que salva, es su reino y es eterno y es suficientemente poderoso, no depende de nosotros, todo depende de Él. Nuestra hermana Mari se fue ayer con el Señor, nuestra hermana Mari Torres, la semana pasada estaba entre nosotros. Estaba entre nosotros y estuvo aquí, se gozó con todos nosotros. Nuestra hermana Mari no sabía que este sábado, iba a llegar a conocer a su Señor, iba a estar en el paraíso, iba a estar en el reposo eterno de los santos. Simplemente una operación de vesícula, que no es una cirugía de las que ponen en riesgo médicamente hablando, pero el Señor puede usar cualquier situación. ¿Cuánta gente no está parada enfrente de ti, de repente el corazón se para, suelo, y no hay nada? No hay ninguna maniobra de resucitación para volver a echar a andar ese motor, no lo hay. Y le pueden poner la descarga del carrito rojo y no va a haber. Cuando Dios dice, Él hace. Su palabra siempre obra. Necesitamos estar conscientes del reino que nos ha sido dado. Necesitamos estar conscientes de que muchos más necesitan también escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso es a lo que estaba enviando nuestro Señor Jesús. Y les dice, muchos los van a recibir, pero también dice, muchos los van a rechazar. Y eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 9. Perdón, en el versículo 10. Pero, dice Jesús, el Maestro, a sus discípulos: en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, versículo 11, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Empero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. O sea, no importa que ustedes no nos reciban, el reino de Dios sí se acercó a ustedes. ¿Se fijan? Y nos sacudimos el pie porque esta ciudad va a ser juzgada por Dios. Por Dios es una expresión que pueden ver mucho ustedes en películas. Y dicen, por Dios, pero no, es por Dios. ¿Cuánto se blasfema el santo nombre del Señor? Ustedes han visto tanto en las películas cómo usan el nombre de Jesús y todo, y no saben lo que están hablando. Y están dando simplemente una expresión con un nombre santo. El Señor es santo. Y nosotros, los hijos de Dios, necesitamos estar conscientes que a nosotros no nos están rechazando a aquel que nos envía. Y eso lo vamos a ver al final. Pero hay un detalle. El detalle es que uno tiene que estar dispuesto a ser rechazado. El reino, dispuesto a ser rechazado en cuanto a la fe de la palabra de Dios. Tú y yo lo sabemos. Y tú y yo no vamos a dejar de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque nosotros no somos el mensaje. El mensaje es el evangelio. Y es vivo y es eficaz. Y la palabra de Dios hace aquello para lo cual es enviada. O endurece corazones
y los hace rechazar más a Dios, acumulando mayor ira de Dios en la justicia de Dios, o quebranta la dureza, ilumina las tinieblas del entendimiento y cautiva con el amor derramado en esa cruz a aquel que en realidad no es llamado a vivir como un hijo del diablo, aquel que no es llamado a ser simplemente un cabrito rebelde, sino a ser una oveja del redil, del buen pastor de las ovejas. Es el amor de Dios el que nos cautiva, es su Santo Espíritu el que nos da luz en las tinieblas de nuestra vida, mis amados hermanos. Pero nos van a rechazar, sí, van a rechazar el mensaje. Gente que va a dejar de hablarte, sí, ¿y qué problema hay? Si se quitan de ti tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, por causa de Jesús, bienaventurado serás. Tu mejor amigo, bienaventurado serás. Pero si tú eliges a tu mejor amigo, a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, y eso por encima de Jesús, y no quieres tocar el tema para no meterte en problemas y no ser rechazado, estás totalmente considerando más valioso a la persona que va a ir al infierno si sigue así y no se arrepiente, y le estás valorando más que lo que te ha sido dado, ser un instrumento y un mensajero del reino. Esa es la verdad bíblica, mis amados hermanos. Esa es la verdad bíblica. Todos nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a traer el mensaje de amor y misericordia. ¿Que va a ser rechazado? Claro que sí, aquí lo estamos viendo. Pero también va a ser muy recibido por muchos, que el Señor llama a arrepentimiento y fe. Amados hermanos, rechazado el mensaje del reino, sí. Y aquí dice, sacúdanse sus pies y díganselo, anúncienselo. O sea, no se vaya nada más con que, bueno, ya me rechazaron. No, se fijan cómo ellos les anuncian, el reino de Dios se ha acercado. Y protestamos en contra de ustedes por haber rechazado el mensaje. Ahora, no solamente el reino de Dios es recibido, también es rechazado, sino que el recibirlo o rechazarlo implica castigo. Y sabemos bien que me estoy refiriendo a rechazar el reino de Dios. Fíjense nada más cómo lo pone, y esa es la parte más amplia realmente de este pasaje, donde es más amplio. Vean ahí del versículo 10 y 11 cómo lo dice. Perdón, versículo 12, del 12 al 15, dice, Jesús está hablando, el maestro está hablando. Yo les digo que en aquel día, ¿cuál es el día que está hablando? Obviamente el día en que el Señor venga de nuevo, el día en que el Señor derrame su juicio sobre toda la tierra. Porque llegará ese día, el día final, día del Señor. Día terrible para aquellos que no han vuelto sus corazones en arrepentimiento y fe, pero día glorioso para los hijos de Dios que estén vivos y glorioso aún para los muertos en Cristo, porque van a resucitar ese día. Glorioso. Y ese es un día, repito, que estaremos o bajo tierra o en cenizas regadas por donde quieras. Me puedes decir que las aventaron al mar, no importa. Dios es Dios, el Señor, y Él junta todo lo que quiera juntar de todas las cenizas, porque muchos es que la cuestión de la cremación no es bíblica. Otro tema completamente diferente. Quiero nada más que veamos esto acerca del castigo. Les digo que en aquel día, el día del Señor, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora, está hablando de una ciudad del tiempo de Jesús que recibe el mensaje de Jesús. No, que lo rechaza. Acabamos de oír que lo rechazan y que los mensajeros, los hijos de Dios que fueron a traer este mensaje del reino de Dios que se ha acercado, son rechazados. No quiere saber la gente de ese reino de Dios. Y entonces dice Jesús que el castigo para los sodomitas
El castigo para los de Sodoma y Gomorra, que ustedes y yo sabemos la historia en el Antiguo Testamento, como era lo peor de lo peor. De ahí la palabra sodomizar, de ahí la palabra sodomitas. Los de Sodoma y Gomorra de aquellos tiempos, con todas sus perversiones y pecados que traían, como quiera dice, en aquel día será más tolerable el castigo para los de Sodoma que para la ciudad moderna que rechace las nuevas noticias del reino de Dios. Más tolerable. Entonces puedes decir y podemos decir que hay entonces en el castigo eterno, ¿hay niveles de castigos? Bueno, si aquí está diciendo Jesús eso, podemos suponer. Si dice que van a ser más tolerable, va a ser menos severo el castigo para los sodomitas que para aquellas aldeas o ciudades que Jesús recorrió y a las cuales envió sus mensajeros. Va a ser más tolerable para los sodomitas. Versículo 13 continúa diciendo Jesús: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Ciudades, aldeas actuales de la vida de Jesús. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes, recuerden que Jesús venía sanando, echando fuera demonios, anunciando el reino. Si los milagros que se hubieran hecho, que se hicieron en ustedes, hubieran sido hechos en Tiro o Sidón, ¿se acuerdan de Tiro, donde el profeta fue enviado, donde fue lanzado por ese pez que lo había tragado? ¿Se acuerdan de Jonás, que anunció a Tiro, llevó el evangelio y se arrepintió Tiro? Pero después volvieron a desviarse. Y a eso dice aquí, si se hubieran hecho todos estos milagros en Tiro o Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Sentados en silicio y ceniza era una manifestación del dolor de haber pecado contra Dios, del dolor de haber perdido, por ejemplo, a un familiar, del dolor, un dolor profundo interno. Era la manifestación, ceniza y silicio, una tela muy gruesa que lastimaba la piel. Versículo 14, por eso en el juicio, el día, ese último día, que es el día del qué, ya lo vimos ahí, aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día del juicio, porque va a haber un juicio para todo ser humano en toda la historia de la tierra. Ese día será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Será más tolerable, vuelve a decir, así como en Sodoma dice, tolerarán más el castigo. Los de Tiro y Sidón tolerarán más que los de Betsaida y los de Corazín. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor nuestro Dios, que nos salvó de la ira venidera. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que ya ejecutó nuestro juicio y lo hizo sobre su propio Hijo en la cruz. El castigo de nuestra paz, dice así Isaías 53, el castigo de nuestra paz con Dios cayó sobre Él. Cayó sobre Él, mis amados hermanos. Gracias a Dios por Jesús, el Hijo de Dios, porque en Él ya fuimos juzgados. En el día final del juicio, el Señor verá sobre nosotros la sangre del Cordero. El Señor verá el sello de su Santo Espíritu, que nos trae la señal de luz de su gloria, porque venimos en arrepentimiento y fe. No somos perfectos, ciertamente, pero sí queremos vivir delante de Dios y delante de los hombres bajo el temor de Dios y el regalo del Espíritu Santo, que es nuestro consolador y el que camina con nosotros. Y nos prometió Jesús que nunca jamás nos abandonaría, que Él estaría hasta el fin del mundo. Mis amados, el reino de Dios es recibido, el reino de Dios es rechazado, y el rechazar el reino de Dios conlleva un castigo terrible, un castigo terrible. Y repito, cuando tú tienes un ser querido, llámese esposo, esposa, hijo, hija, y puedes ver y hacer como que nada pasara, sabiendo que ese día pueden llamar a tu familiar o a tu amigo más querido,
y quitarle la vida, el Rey y Dios que se la dio. Si no consideramos eso realmente como una carga, por favor, ¿cómo vamos entonces a buscar a otros? Si ni siquiera los más valiosos delante de nosotros, que son las personas que más amamos y con las que más convivimos, si no nos importa la eternidad para ellos, ¿cómo nos van a importar los amigos, los conocidos, otras personas a las que les proclamemos el reino? Tú puedes decir, bueno, pero yo ya he intentado, pero ha sido rechazado. Pues vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar y sigue orando y no dejes de orar y vuélvelo a intentar. Sé que aquí hay personas que por años les compartí el evangelio, aquí están sentadas por la gracia de Dios. Si yo me hubiera detenido de no seguir intentándolo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué tan importante es realmente para ti el reino de Dios en tu propia vida? ¿Qué tan importante es que Él sea tu Rey y Señor? Si no puedes eso, valorarlo, tampoco vas a poder verlo hacia las personas que amas. Mis amados, fíjense nada más lo que está diciendo, que el castigo de rechazar es terrible, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y el Señor nuestro Dios nos ha dado demasiado a todos los que seguimos vivos todavía en la tierra. Y necesitamos valorar, repito, que aún el terrible castigo que viene, dice ahí en el versículo 15, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos con tanta bendición que has recibido? Hasta el Hades serás hundida, hasta el Hades, Capernaum, porque no conoció la visitación del reino de Dios, porque no conoció la visitación hasta el Hades. El Hades implicaba la tierra de los muertos y era un símbolo del infierno también. Amados hermanos, vean un momento conmigo, por favor, al profeta. Quiero que veamos un poquito nada más el profeta Sofonías. Vayan conmigo, por favor, al profeta Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 7. Sofonías 1, versículo 7. Calla delante del Señor Dios. Calla delante del Señor Dios. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados, y sucederá que en aquel día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera, que no estén vestidos con la justicia de Cristo. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor. ¿De qué la llenan? De violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y grande estruendo desde las colinas. Todos, Sofonías, si siguen leyendo, van a oír esta terrible palabra. Y vean conmigo el capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, verso 2 de ese mismo libro. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra. ¿Puede haber algo más tajante como declaración de Dios? Eliminaré todo de la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Todo es todo. Todo ser humano, todo animal, toda planta, todo será arrasado por el fuego que caerá. Todo. Eliminará todo.
y ejecutará juicio, no solamente con esa destrucción inmensa, sino con el juicio delante del Señor, que conlleva para todos aquellos que rechazaron el mensaje del reino de Dios, implica una segunda muerte, muerte eterna en el infierno, en el tormento eterno. Y para los santos, que ya pasamos el juicio del Señor en el Hijo del Señor, no habrá una segunda muerte. Es lo que veremos, es glorioso. Ahora, antes de ver esa escena gloriosa, sigamos con nuestro texto, por favor, en Lucas. En Lucas, lo que dice el texto, en esa porción del 12 al 15, habla de el terrible castigo de aquellos que rechazan el mensaje del reino de Dios. Y ahora, vean cómo hay una relación que deben de considerar siempre los mensajeros, tú y yo, que somos los mensajeros. Dice ahí en el versículo 16, el que a ustedes escucha, o sea, los que reciben el mensaje del reino, luego los que rechazan el mensaje del reino. Eso es lo que hemos estado hablando, o el texto ha estado hablando a nuestro entendimiento. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. O sea, repito, no somos nosotros, es el Señor nuestro, el que habla con misericordia y bondad y con paciencia. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Te das cuenta lo que es ser un embajador de Cristo y de su reino? Somos embajadores, somos mensajeros, somos profetas de parte del Señor para hablar de parte del Señor, pero también somos sacerdotes que levantamos oraciones y súplicas para que Dios tenga misericordia. Tú no quieres de tu más grande enemigo terrenal, tú no quieres que se pudra en el infierno. Tú quieres que Dios tenga compasión de él. Bueno, puedes decirme, está bien equivocado. Yo sí quiero que lo peor le suceda. Disculpa, pero entonces no eres un creyente. Así te lo digo tajantemente. Si el Señor no te ha concedido el perdonar, tú tampoco serás perdonado. El Señor nos llama a perdonar a nuestros ofensores. El Señor nos llama a bendecirlos. El Señor nos llama a orar por ellos. Mis amados hermanos, esto son principios del reino, que no es el tema tampoco. Pero el que a ti te escucha al Señor Jesús hablándole. El que a ti te rechaza al Señor Jesús. Ahora vean cómo termina ese texto, ese versículo. El que a mí me rechaza, dice Jesús, por medio de ti. El que a mí me rechaza a Dios. Rechaza a Dios, rechaza al que lo envió. Mis amados, ¿te fijas? Rechazarte a ti y el mensaje del reino. ¿De quién es el reino y de quién es el mensaje? Es de Dios. El mensaje es de Dios. El reino es de Dios. El llamado al arrepentimiento y fe es de Dios. Y la obra de quebranto del mensaje es de Dios. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos en cuanto a que nosotros lo hagamos mal o no prediquemos bien. Basta dar el simple mensaje y el Señor lo hará. ¿Quieres un versículo? Dale Juan 3:16 que todo mundo da, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres darle más mensajes? Dale la cadena de Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 7. O sea, puedes darle varios versículos. Dale la palabra del reino. No lo trates de convencer, no le trates de hacer entender. Esto es una revelación gloriosa de fe para fe. Tú la haces por fe y la persona la recibe por fe. No entiendo nada cómo sucede, a pesar de tener 33 años bajo el reino de Dios en mi vida, en la vida de mi casa, por la pura gracia de Dios que recibí. No lo entiendo, pero sí lo creo y sí lo vivo, lo puedo vivir por gracia de Dios.
en arrepentimiento y fe todos los días. Y eso es lo que quiero, que todos mis amados lo vivan así. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios y ahí estaremos. Mari Torres, nuestra hermana, está en el reino del Señor ya. No va a haber nada que la haga tropezar. La semana pasada está gozosa cuando la visité el año pasado en el hospital que estuvo. Ella pasó ya. Ustedes, quienes conocemos a Mari, vieron cuando se rompió las dos manos, que se había roto las dos manos, luego que tuvo un cáncer y tuvo todas las pruebas de fe, que juntas ella ya terminó su carrera victoriosa en Cristo. Por eso vamos a pasar un momento también con la familia, porque hay mucha familia ahí que no están en la fe y son de ella, y ella dio testimonio y predicó el evangelio. Mis amados, ¿en qué momento vamos a dejar las cosas de la tierra? Cuando nos dé una sacudida el Señor. No, mis amados hermanos, siempre es el día. Hoy ya no quiero seguir viviendo bajo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Siempre es el día ya. Detente, haz un momento y reflexiona, recibe el mensaje del reino de Dios para tu vida y vive bajo ese gobierno. Es el mejor, porque no lo pusiste tú, no lo elegiste tú, te eligió Él a ti y simplemente te hace partícipe juntamente con Cristo de todos los millones de santos que hemos de llegar ahí, porque es en todas las generaciones desde que el mundo fue creado y es para vida eterna en todas las naciones de la tierra. Mis amados, los mensajeros, no se nos olvide, versículo 16, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió, a mi Padre Dios. Hermanos, necesitamos estar conscientes que esto es muchísimo más allá de lo que nosotros conocemos o entendemos. Lo que nosotros conocemos del reino de Dios, cada uno de nosotros tiene un diferente conocimiento de Dios. O sea, algunos estamos en kinder, otros en primaria, otros en secundaria, otros en prepa. Y habrá quienes traigan doctorados teológicos y doctrinales y sean verdaderos hijos de Dios. Pero para ser un ciudadano del reino aquí y en la eternidad, no se necesita más que el nombre de Cristo invocado sobre tu vida y aplicado a tu corazón por el Espíritu Santo, y la luz de Cristo en tu vida y la palabra de Cristo en tu boca también, porque en tu boca va a hablar de lo que está lleno tu corazón. Mis amados, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidemos mucho, mis hermanos, porque somos mensajeros. Ahora, repito, veamos nada más la escena del reino. Ahí en Apocalipsis 5 y 7, pero voy a leer nada más el 5. Y veamos qué escena, y en esa escena que está aquí profetizada, simplemente ahí estamos todos nosotros, ahí vamos a estar, ahí estamos, ya está apuntado, ya está escrito. Dice la palabra en el capítulo 5 de Apocalipsis: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero
de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la majestad. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y nosotros decimos: amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, que nos has abierto los ojos del entendimiento para no solamente escuchar el mensaje del reino, sino también por gracia concedernos la fe para recibir el mensaje del reino. Digno eres tú, Señor, nuestro Dios. Eres el león de la tribu de Judá y eres el Cordero inmolado. Destrozaste a la muerte y te sacrificaste por nosotros en nuestro lugar, para adquirirnos a precio de sangre. Y te damos tantas gracias que podemos vivir en el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza. Cristo Jesús, el Señor y Dios nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en base a este mensaje recibido, primeramente ayúdanos, Señor, a proclamarlo, el mensaje del reino de Dios. Perdónanos, Señor, por cuanto no lo hemos hecho y hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, por cuanto nos hemos detenido para no cambiar tu grandeza y reino por nuestra grandeza de relaciones personales con familiares y amigos. Perdónanos, ten misericordia y trae arrepentimiento a nuestros corazones para que podamos proclamar y con prisa, sabiendo lo que viene el día del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sigue usando nuestras vidas o empieza a usarlas según sea el caso, pero Señor, ayúdanos a no quedarnos callados, porque somos embajadores tuyos y queremos ver en esos millones y millones de personas que van a estar ahí, de todas las edades de la tierra y de todas las ciudades del mundo y aldeas. Queremos ver, Señor, a algunos que sean aquellos que respondieron al llamado que hiciste por nuestras vidas y por nuestra boca. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al que vive y reina. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús.
será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella llevó inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Señor nuestro Dios, porque tenemos una firme esperanza en la roca que es nuestro Salvador, en el que nos movemos y para el que somos. En el nombre de Cristo, gracias Señor, porque tú cumplirás lo que prometes. Para gloria de tu nombre te pedimos que traigas mucho más al arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el Todopoderoso te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siga teniendo de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sean contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, antes de que se vayan, por favor, un anuncio nada más de parte de Sinaí, nuestra hermana Sinaí.